encomendamos este tiempo a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar estudiando tu palabra y como nos venís acostumbrando, Señor, podemos descubrir a través de tu Espíritu las profundidades, tu gracia, tu misericordia a través de cada uno de estos textos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 14. Vamos a dividir este texto que es tan importante en tres partes. Así que vamos a comenzar leyendo los primeros 11 versículos del capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y desbataron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín está lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Este es el texto más difícil que me ha tocado leer. Iba a tener un acto de maldad y se lo iba a hacer leer a alguno de ustedes. Pero dije, no, vamos a practicar un poco a ver cómo sale. Pero realmente parece un trabalengua. Esta es la primera guerra que está registrada en la palabra de Dios. No es que haya sido la primera, sino que por alguna razón Dios decidió que esta guerra en particular quedara registrada en su palabra. Es una guerra de nivel internacional, que por alguna razón está acá en el capítulo 14 de Génesis. Y a estas alturas ya no nos extraña hablar de la maldad que fue en aumento en la humanidad. Ya desde que el hombre fue exiliado del Edén vemos cómo la maldad de la humanidad fue en aumento. Y de alguna manera esto se aceleró un poco más a nivel internacional desde que Dios dispersa a las naciones, ¿no? En este intento de frustrar la voluntad del hombre que iba en contra de la de Dios. Y es así que surgen todas estas naciones y que en un conflicto de poderes terminan de esta manera. Y Santiago, en el Nuevo Testamento, en su carta, se pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Y qué bueno que él también lo responde. Había alguno que me lea fuerte Santiago 4, versículo 1. ¿Cuál es la respuesta
de Santiago a esta pregunta? ¿Quién lo tiene? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Bien. Mira si te hacía leer todo el pasaje de Génesis, Carlos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? De las pasiones que luchan dentro de nosotros mismos. Y Dios ya lo había adelantado esto. En Génesis capítulo 6 dice que la intención del corazón del hombre era solamente hacia el mal. Y a pesar de que Dios había comenzado de nuevo una nueva creación a través de Noé y su familia, queda demostrado que no fue un error el primer intento, porque Él hizo todo de nuevo y ni bien bajaron del arca y ahí con el sacrificio de Noé, fresquito, Dios dice, nunca más lo voy a destruir porque la maldad del hombre está en el corazón desde su juventud. O sea, es algo que viene este relato, pero ellos se juntaron en ese valle donde dice la palabra que había muchos pozos de asfalto. Quizá esa sería la estrategia, como ellos conocían la región y bueno, habrán dicho, bueno, estos reyes van a venir, no van a conocer este accidente geográfico que hasta el día de hoy quedan algunos de esos pozos y que fue utilizado por el pueblo, porque ¿de dónde sacaron la brea para calafatear el arca? O por ejemplo, cuando hubo que poner la brea en el Moisés de Moisés. De ahí viene la palabra. Entonces, eran como ellos habrán empezado algún tipo de estrategia, pero que les sirvió a ellos mismos de su propia tumba, porque al huir, ellos caían en esos mismos pozos. Así que ellos, estos reyes vinieron a enfrentarse a estos reyes rebeldes, que se rebelaban ante el dominio de Kedorlaomer. Mire, lo dije un montón de veces para no equivocarme. Estaba en mi casa, Kedorlaomer. Dije, no era esta la primera ni la última guerra en la humanidad. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios para registrar esta en particular? Y eso es lo que quiero que ustedes vayan pensando. Vamos a retomar la lectura a partir del versículo 11, a ver si nos trae más luz sobre esta pregunta. Y dice, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Habrá tenido sentido esta historia si Abraham y Lot no hubieran estado implicadas en ella? ¿O cuál es el propósito? ¿Qué representaba para el pueblo de Israel que estaba en el desierto escuchar esta historia en particular? Vemos que cuando el ejército de Kedorlaomer y sus aliados, que seguramente algún beneficio sacaban de esta alianza, iban a reprimir a estos rebeldes. Dice, nos cuenta la Biblia en los versículos del 5 al 7 que fueron arrasando con todas las ciudades de la llanura. Y los nombra. Miren, los refaitas, los susitas, los semitas, los oreos, los amalecitas
y los amorreos. ¿Les suenan? ¿Quiénes eran? Los habitantes de Canaán. ¿Y dónde lo vamos a ver nuevamente? En la campaña de conquista que el pueblo de Israel iba a tener más adelante. Qué llamativo, qué coincidencia que estos mismos pueblos. Yo me acordaba de esta saga de serie Volver al Futuro, que es siempre el mismo lugar, pero en distintas épocas. Siempre está el foco en este mismo lugar. No es extraño, por ejemplo, que a Anrafel, que es el rey de Sinar, me llamó la atención que si era Kedorlaomer el que venía con todo el dominio, lo nombre a este rey primero en la lista. ¿Recuerdan qué era Sinar? ¿Dónde lo escucharon anteriormente? En Babilonia, era donde se formó la Torre de Babel. Es decir, que este rey representa a ese imperio Babilonia, que hoy es Irak, este territorio de Irak. No es extraño que Arioc, que significa león rugiente, león feroz, era el rey de Elazar, que dio origen al imperio asirio. Y Kedorlaomer, que era rey de Elam, dio origen al imperio persa, hoy Irán. Ahora, ¿no es extraño que estos reyes fueran a atacar la zona de Canaán, este territorio que era reservado para el pueblo de Dios? A mí me llamó la atención. Es una coincidencia que justo donde Dios pone la mira, en un pequeño territorio, para que Abraham y sus descendientes habitaran y de ahí desarrollar el plan que él tenía para la humanidad. ¿No es coincidencia que justo todas las fuerzas del mal vinieran a poner los ojos en el mismo lugar? Así como en el Edén, cuando Dios tenía un plan, un propósito, vino la serpiente a tentar al hombre y a la mujer. O en la Torre de Babel, ¿no? Querer frustrar el plan de Dios de que viniera de este pueblo la simiente que había prometido. ¿Será coincidencia? Miren los detalles. Acá tenemos a 4 reyes que venían del este. El este es el oriente. Y tenemos a las ciudades que están en la llanura. Y tenemos a los refaítas, que eran los descendientes de los gigantes que vimos en el capítulo 6. O sea que era un combo de maldad. ¿Es coincidencia que justo fueran a poner el ojo en este lugar? ¿Qué querría estar diciendo el autor? ¿Cuál era la intención de escribir esta guerra en particular? ¿Qué representaba para este pueblo? Imagínense si nosotros hubiéramos estado en el desierto esperando la promesa de Dios de una tierra donde fluyera la leche y la miel, y estar ahí a la espera y escuchar esta historia. Dice el versículo 13 que vino un hombre que se escapó de la guerra a anunciar a Abraham lo que había pasado con Lot. Y dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Dentro de los teólogos hay un principio que se llama el principio de la primera mención. Cuando algo que se menciona durante toda la Biblia se menciona por primera vez, hay que prestar atención, porque hay algo importante acá. ¿Qué significa hebreo? La palabra hebreo, de más allá. No del más allá, de más allá. Del otro lado del río, o el que cruza al otro lado del río. Qué interesante que la palabra con la cual se va a identificar el pueblo de Israel ante todas las naciones represente lo que va a ocurrir.
Ya es una profecía esta palabra, o sea, van a cruzar el río y van a llegar a obtener la tierra que Dios le prometió. A estas alturas, Abraham ya era una persona reconocida y poderosa. Tenía entre sus sirvientes a 300 personas, más de 300 personas capacitadas para ir a la batalla, o sea que había muchas más. O sea que eso demuestra el poder, ¿no? Y cómo había crecido Abraham. Y no solamente eso, sino que tenía los recursos para armarlos y poder ir a la guerra. Esto para una persona es muchísimo. Pero para hacer frente a 4 naciones no es nada. ¿Recuerdan alguna situación parecida? Gedeón. Vamos a Josué a Jueces capítulo 6. Unos versículos nada más. Dice a partir del versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y le cuento yo el resumen de la historia, porque la conocen, pero quería enfatizar en algunas palabras. A propósito, les di más énfasis. Dios levanta, el pueblo se humilla delante de Dios y pide ayuda a Dios, y Dios levanta un caudillo llamado Gedeón. Y de una manera muy interesante, que ya la veremos si alguna vez llegamos a estudiar Jueces, a este ritmo, estamos en el capítulo 14 de Génesis, pero algún día vamos a llegar, acá no sé, o en el otro, en la eternidad, en algún lugar lo vamos a aprender. Una selección muy interesante queda con 300 hombres. ¿Y por qué con 300 hombres? Y el mismo autor de Jueces lo dice en el capítulo 7, versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado. Era para que reconocieran el poder de la mano de Dios. Lo mismo que pasa con Abraham. 300 hombres para derrotar a 4 naciones solo con la fuerza del Señor. Y eso es lo que queda demostrado. Ahora había otra cosa que es común en estas 2 batallas. ¿En qué momento del día se llevaron a cabo? En la noche. En la noche. ¿Por qué en la noche? ¿Qué representa la noche? Hay 2 acepciones de esta palabra. Una tiene que ver con la idea de oscuridad, de negatividad, de maldad, de muerte. Pero otra tiene que ver, y lo voy a leer textualmente como lo encontré porque me maravillé de este concepto. La noche es el momento de la salvación de Dios que sale al encuentro del hombre cuando éste está más desvalido. Es decir, que es un significado ambivalente. Encontramos en la Biblia la noche relacionada con la muerte, pero también la noche que da lugar a un nuevo día. Por eso a los verdaderos creyentes en el Salmo se los compara con aquel centinela que espera la llegada de la mañana
en el Salmo 130. Mi alma espera en Jehová, más que los centinelas a la mañana. O como expresa Jeremías en el libro de Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y este simbolismo de la noche para la muerte y también para la esperanza del día estaba muy arraigado en el pueblo de Israel, porque fue durante la noche que Dios mostró su poder para salvarlos en Egipto. Y es en la noche donde Dios desarrolló el plan de salvación. Antes de que la luz existiera, ¿qué era? La noche. Por eso para los judíos el día comienza cuando el sol se pone, o sea, en la noche. Primero es la noche y después es el día. Y tenían una noche de vigilia anual que recordaban esta noche en particular, que fue instaurada por Dios mismo en Éxodo 12. Dice, es noche de guardar para Jehová, por habernos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel por todas las generaciones. Y en el Nuevo Testamento cobra otro significado, porque en la resurrección de Cristo es la luz, el día que brota de la noche. Dice Pablo en Corintios, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es así que no hay palabras, no hay detalles en la palabra de Dios que no nos quieran decir algo importante. Seguimos avanzando un poquito más en el último tramo de este capítulo para descubrir cuál es la intención de que se escriba esta batalla, estos sucesos, y entender cómo está conectado cada una de estas partes. Dice el versículo 17 en adelante, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondiendo Abraham al rey de Sodoma, le dijo, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, no los hacía partícipe de su decisión, que fueron Escol y Manré y Aner. Ellos tomarán su parte. Ahora, qué interesante. Abraham tiene un encuentro con dos reyes. Y esto representa una prueba para Abraham, de la cual sale bien parado, y que esto es curioso, porque hasta ahora lo vemos a Abraham metiendo la pata en todo. Vimos que hizo un papelón en Egipto, vamos a ver las malas decisiones que toma, pero en esta historia toma la decisión correcta. Es llamativo. Y tiene este encuentro con dos reyes que tienen dos valores totalmente diferentes. Y el rey de Sodoma viene a poner una sutil tentación para Abraham.
este rey que estaba quebrado, que había sido arrasada toda Sodoma. Y según la ley de la guerra, a Abraham le correspondía todo el botín, porque él había ganado la guerra. Así que no era generoso este rey, pero de alguna manera estaba queriendo negociar. Y qué bueno que Abraham no tomó nada, porque de haber tomado algo hubiera quedado implicado, unido a este rey. Y después no se va. O sea, la historia es entretejido de situaciones, pero da esa sensación de que está ahí y que no se va. ¿Y qué nos dice? 2 versículos. Nos dicen que es el rey de Salem. Nos dicen que es sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera mención. Otra vez aplicamos el principio de la primera mención. Es la primera mención de un sacerdote en la Biblia. No de la función, sino que nombra a una persona que es sacerdote. No sabemos cómo llega a ser sacerdote del Dios Altísimo, el Dios de los cielos y de la tierra, que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de la creación, porque no es coincidencia que use la misma expresión luego Abraham cuando dice que él no va a tomar, porque él ha alzado la mano de Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, la misma expresión, es el mismo Dios. ¿Cómo llegó a ser sacerdote del Dios Altísimo? No lo sabemos. Pero evidentemente estas 2 funciones juntas, de rey y sacerdote, expresan lo que Dios había pensado en el Edén para el hombre. Así que Melquisedec es un rey sacerdote que ofrece pan y vino y bendice a Abraham y recibe de Abraham los diezmos de todo. Y no sabemos más nada sobre, ahí quedó Melquisedec, hasta 900 años después, que el rey David en uno de sus salmos lo menciona en un versículo, que es el Salmo 110, un salmo mesiánico, que dice que, hablando de Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y después no se dice más nada de Melquisedec hasta la carta a los hebreos. Qué coincidencia, la carta a los hebreos, escrita a un grupo de judíos cristianos que estaban pasando por una persecución, una presión de sus compatriotas. Vamos a leer solo, no vamos a profundizar en la carta de Hebreos porque no es la intención en esta mañana, pero sí para traer un poquito más de luz acerca de este personaje que aparece en Génesis 14. Hebreos capítulo 7, versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, y quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, hasta ahora todo lo que hemos leído y lo que sabíamos de Génesis. Dice, cuyo nombre, acá ya tenemos unos datos más, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Imaginemos en el contexto, hermanos judíos que estaban siendo perseguidos por sus compatriotas para que volvieran atrás, para que retrocedieran, en el sentido de volverse a las tradiciones judías que todavía imperaban en el segundo templo en Jerusalén. Estos hermanos que en esta presión y en este, imagínense, para nosotros es más fácil por ahí entender lo que es el sacerdocio de Cristo, pero ellos se les planteaba la dificultad de pensar cómo Jesús podía ser sacerdote si ni siquiera había nacido de la tribu de Leví. ¿Cómo era el sacerdocio arónico?
debía ser descendiente de la tribu de Leví. ¿Y de qué tribu era Jesús? De Judá. Entonces pensaban, ¿cómo? O sea que siendo descendiente de David, Jesús tenía todo su derecho de reclamar el trono, pero el sacerdocio entraba esta duda. Y el autor de Hebreos está presentando, bueno, pero este Jesús, este sacerdote al que ustedes están sirviendo ahora, es de la orden de Melquisedec, anterior a la orden levítica. Esto lo está explicando. Y presenta a Melquisedec como mayor que Abraham. Y eso que Abraham era el más importante, era el padre de la nación. Pero acá hay alguien que fue más importante, porque más importante es el que da la bendición que el que la recibe. Y más importante es el que recibe el diezmo que el que lo da. Entonces él está queriendo mostrarle que Jesús no desciende de un sacerdocio humano que dice después más adelante, y está muy lindo poder estudiar esto, pero en otra oportunidad, que el sacerdocio levítico era débil, no servía, que debía ser reemplazado a la muerte de uno, pero este sacerdocio era eterno. Por eso, de alguna manera, el autor Moisés, al escribir, no da ningún dato de la genealogía de Melquisedec, que es extraño, porque es el libro de la genealogía, es el libro de la historia de la familia. Sin embargo, hay un silencio, y el autor de Hebreo toma ese silencio para mostrar que Melquisedec en realidad estaba representando a Cristo, era una prefiguración de Cristo, o como le gusta decir a los teólogos, un tipo de Cristo. Es decir, que Melquisedec estaba dramatizando una profecía, de alguna manera, mostrando a aquel que iba a ser el sacerdote eterno. Qué importante este sacerdote, este rey de justicia, este rey de paz, rey de la ciudad de paz. Salem viene de Shalom, que es paz. Jerusalén es Jeru, ciudad, Shalom, de paz. Este rey que viene y se presenta con pan y vino. Y es la primera vez que se menciona juntos el pan y vino, el principio de la primera mención. Y qué importante que es esto. El pan y el vino está a partir imagínense que está haciendo un pacto con Abraham. Y este simbolismo del pan y el vino pasa a ser parte de todo la cena del pacto. Era la cena tradicional. En todas las fiestas y ceremonias judías está presente el pan y el vino. Y Jesús usa estas palabras del pacto, este simbolismo del pacto, al instituir la cena del Señor. Él dijo que esa copa que él iba a beber representaba su sangre, aquella que compraba el precio por nuestros pecados. Y su cuerpo, el pan, representaba su cuerpo, aquel que iba a ser entregado por nosotros. Y aún más dice, así pues, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué quería expresar el autor? ¿Qué quería expresar Dios en este capítulo 14? ¿Por qué es tan importante este capítulo? Que si lo sacáramos, si recortáramos del Génesis este capítulo, hay una continuidad entre el capítulo 13 y el 15 que no afectaría si este capítulo completo se saca. Sin embargo, qué importante que es lo que está diciendo. ¿Qué representa toda esta historia para el pueblo que lo estaba escuchando en el desierto? ¿No es Lot la figura de Israel? ¿No está representando al pueblo de Israel? Lot que aparece con Abraham. Cuando se menciona a Abraham, ya se menciona a Lot en el mismo versículo. Está junto con Abraham.
y va a Egipto cuando hay hambre en la tierra, como cuando Jacob y su familia van a Egipto por el hambre. Y están allí, ¿se acuerdan que José había logrado un lugar y se había enriquecido y había socorrido a su familia? Pero también sale Lot de Egipto, así como salió el pueblo de Dios a mano, liberándolo de la esclavitud. Y mientras estuvo cerca de Abraham, prosperó, las cosas le iban bien. Pero cuando se empezó a alejar, así como el pueblo de Dios se empezó a alejar y se empezó a asociar a naciones paganas, como veíamos en la historia de Gedeón, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el pueblo? Era sometido, era llevado a cautiverio, era llevado a esclavitud. Había naciones que se levantaban y los dominaban. Y estas naciones, no es coincidencia que estén representando los imperios, es la historia de Israel. El imperio de Babilonia, el persa, el asirio. Hasta el día de hoy, los mismos territorios, Irán, Siria, que están levantándose siempre en contra del pueblo de Dios. Es la historia de Israel. Miren la importancia que tiene este capítulo. Les está mostrando lo que iba a pasar con ellos. Ellos todavía no habían vivido todo esto, estaban en el desierto. ¿No vemos en Abraham la misericordia de Dios por su pueblo? Yéndolos a rescatar, pronto ahí. Cada vez que el pueblo clamaba a Dios, Dios iba y levantaba un caudillo para que los libere. Y les muestra así un pacto. Les muestra un pacto. Aquel sacerdote eterno. Van a pasar por todo esto, pero hay alguien que va a venir y va a descender de este pueblo. Y qué importante que a través de la historia de Israel ellos debían representar a este rey y sacerdote. Y representar de las dos maneras, o sea, mostrar al mundo a Dios y que iba a venir este Mesías, pero a la vez representarlo a través de todas las liturgias y las tradiciones y las fiestas. Estaban siempre representando a la persona y a la obra de Cristo. Qué importante que es todo lo que Dios está expresando. No es coincidencia que haya elegido esta guerra, estas reyes y estas situaciones para mostrarle al pueblo de Israel que ellos debían mostrar al mundo aquel gran rey y sumo sacerdote que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Y de alguna manera nosotros también estamos representados en Lot, en Israel, porque Él también vino a librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, de las cadenas que nos amarraban al pecado, y nos liberó. Él ofreció el pan y el vino también a nosotros, haciendo un nuevo pacto. Y nos liberó y va a formar de nosotros un reino de reyes y sacerdotes, que gobernaremos con Él para siempre. Que Dios bendiga su palabra y le damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra tu misericordia. Señor, podemos ver en tu palabra tu poder, tu sabiduría, tu soberanía. Podemos ver cómo manejás los hilos de la historia de una manera increíble, que no dejás un detalle al azar puesto en tu palabra. Podríamos estar sacando tantas cosas, pero lo principal es ver lo que habías planeado para nosotros, Señor. Traerte a Jesús, aquel rey y sumo sacerdote, Señor, que abrió el camino. Ya no hacía falta más sacrificio porque Él
dio su vida por nosotros, Señor, y abrió el camino para que podamos reconciliarnos y nos has restituido a tu presencia, Señor. Y un día, así como lo diseñaste en el Edén, seremos un reino de reyes y sacerdotes. Señor, ya debemos mostrar, así como el pueblo de Israel, debemos mostrar, Señor, que tú eres el Rey, el gran Rey y sacerdote de la humanidad, y que solamente a través tuyo podemos reconciliarnos con Dios. Gracias, Padre, y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.